Muchos creyentes viven en esclavitud porque han creído las mentiras que la tradición y la religión nos han contado. Vamos a ver 10 mentiras comparándolas con lo que realmente enseñan las Escrituras y comparándolas con lo que ahora somos y tenemos bajo un nuevo y mejor pacto. Mentira número 10. Todo lo que Dios dijo en su palabra y todo lo que dijo Jesús debemos aplicarlo a nuestras vidas. Lo que Dios le dijo a Abraham no se aplica a mi vida, es decir, yo no voy a matar a mi hijo esperando que un ángel detenga mi mano. Lo que Dios le dijo a Noé no se aplica a mi vida, es decir, yo no me voy a poner a construir un arca. Lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en la ley de Moisés no se aplica a mi vida, es decir, yo no me voy a poner a sacrificar animales. Yo no anulo lo que Dios le dijo a Abraham, ni lo que Dios le dijo a Noé, ni lo que Dios le dijo a Israel, ni lo que Jesús dijo a los fariseos o a sus discípulos. Yo aprendo de cómo Dios trató con los hombres, de cómo Dios obró entre los hombres, de cómo los hombres respondieron. La Escritura es maravillosa y podemos aprender muchísimas cosas de todo lo que leemos, pero no tomemos algo que se dice en un momento dado a una persona concreta e intentemos aplicarlo a nuestra vida. Esto es muy peligroso. Por eso debemos tener en cuenta el contexto de cada palabra que leemos en la Biblia. La Biblia tiene un contexto y si no tenemos en cuenta el contexto, no estaremos usando con precisión la palabra de verdad. En 2 de Timoteo 2:15 podemos leer: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Que nadie nos engañe, tengamos en cuenta el contexto de las Escrituras. Por supuesto que podemos aprender de todo lo que está escrito, todo lo que leemos en la Escritura es muy valioso y es muy importante, pero no todo lo que está escrito se aplica a nuestras vidas. Recuerda, contexto. Mentira número 9. Tenemos que amar a Dios porque amar a Dios es el mandamiento más importante de la Biblia. El mandamiento más importante de la ley de Moisés es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Muchos son los que se esfuerzan e intentan cumplir este mandamiento, pero hay algo que se nos escapa. Este mandamiento pertenece al antiguo pacto, pertenece a la ley de Moisés. Recordemos que la pregunta que le hacen a Jesús fue: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Mateo 22:36. Nosotros, bajo el nuevo pacto, los que ya no estamos bajo la ley, tenemos un nuevo mandamiento. Y este mandamiento surge de una realidad: el amor con el que Jesús nos amó. Juan 13:34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Podemos esforzarnos en cumplir el mandamiento que encontramos en la ley de Moisés? Yo tengo que amar a Dios. O podemos recibir el amor de Dios para que su amor transforme nuestras vidas y podamos amar a los demás dando de lo que hemos recibido. De esta forma, conocerán que Jesucristo vive en nosotros y que somos sus discípulos. Mentira número 8. Cuando pecamos, Dios se enfada con nosotros y se aparta de nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿se enfadó Dios con ellos? ¿Se apartó Dios de ellos? No y no. Cuando Adán y Eva pecaron, Adán y Eva se escondieron. Dios no juega al escondite con nosotros. Dios no se esconde cuando pecamos. Dios no se aparta de nosotros, pero nosotros sí lo hacemos. Nosotros nos sentimos avergonzados delante de Él. Creemos que le hemos defraudado y estos sentimientos hacen que nosotros nos apartemos, hacen que nosotros nos escondamos, que nosotros agachemos la cabeza. Esto fue lo que pasó con Pedro cuando le dijo a Jesús: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, en Lucas 5:8. ¿Se apartó Jesús de Pedro? Por supuesto que no. De hecho, Jesús le dice a continuación: no temas. Dios nos ha prometido estar siempre con nosotros. Dios nos ama con locura. Somos hijas amadas. Somos hijos amados. Él nunca nos abandona, ni nos desampara. Un padre nunca abandona a su hijo cuando su hijo está herido, cuando su hijo se ha caído, cuando pecamos. Él es el que seca nuestras lágrimas. Él es el que nos abraza. Él es el que nos levanta. Él es el que nos consuela y fortalece. Él nos dice:
no temas. Tú eres mía, tú eres mío, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Yo estoy contigo, yo estoy por ti. Nada ni nadie podrá separarte de mí, no temas. Y en Romanos 8, 38 y 39 podemos leer: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mentira número 7. Cuando pecamos, Dios nos castiga. Esta mentira es muy común en todas las religiones. Si te portas mal, Dios te castigará. ¿Pero es verdad que Dios nos castiga cuando pecamos? Y si es verdad que Dios nos castiga cuando pecamos, ¿con qué nos castiga? La Biblia es muy clara: la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado no es la gripe, no es la leucemia, no es la pobreza, no es la escasez, no es estar sin trabajo. La paga del pecado es la muerte, pero la buena noticia es que alguien murió por nuestros pecados, por todos nuestros pecados, Jesucristo. Y nosotros, al estar en Él, también hemos muerto con Él. Por eso Pablo dice que con Cristo fuimos crucificados. Jesús murió por nuestros pecados y llevó nuestro castigo para que nosotros pudiésemos tener perdón y tener una nueva vida. Por eso, cuando pecamos, no morimos, porque Él ya murió. Cuando pecamos, no somos castigados, porque Él ya fue castigado. En Isaías 53, 4 y 5 podemos leer: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros pecados, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el nuevo pacto, Dios ya no recuerda nuestros pecados, ni los tiene en cuenta. Mentira número 6. Somos salvos para poder servir a Dios porque Él nos necesita. En primer lugar, somos salvos porque Dios nos ama y porque quiere que le conozcamos y experimentemos su amor. Dios no quiere siervos ni esclavos, Dios quiere amigos, Dios quiere hijos. En Juan 15:15 podemos leer: os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. En Juan 1:12 podemos leer: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, gracias a Jesucristo y al nuevo pacto establecido en su sangre, todos podemos conocer a nuestro Dios. En Jeremías 31:34 podemos leer: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En segundo lugar, Dios no nos necesita para absolutamente nada, pero nosotros sí le necesitamos a Él. Fijémonos en lo que dice el salmista en el Salmo 50:12: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. De Dios es el mundo y su plenitud. ¿Crees que si Él necesitase algo, nos lo pediría a nosotros? Dios no depende de nosotros, pero nosotros sí dependemos de Él. En Hechos 17, 24 y 25 podemos leer: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no necesita nada, porque Dios tiene todo. Dios es un dador, y por cierto, es un dador alegre. Él se deleita cuando nos da, cuando nos bendice, cuando obra en nuestras vidas. Nuestro Dios es el que da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. En Job 35, 6 y 8 podemos leer: si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. ¿Qué le darás a Dios? Nada. ¿Qué recibirá de tu mano? Nada.
Dios no nos necesita, ni depende de nosotros. Mentira número 5. Cuando somos cristianos, nos convertimos en siervos y esclavos. La religión nos quiere hacer creer que Dios necesita siervos y esclavos. Tristemente, los que viven con esta mentalidad viven en temor porque nunca saben si han hecho lo suficiente para su Señor y Amo. Nunca saben si Dios está contento con ellos. Nunca saben si sus pecados pesan menos que sus buenas obras. Nunca saben si serán recompensados o serán castigados. Vivir con una mentalidad de siervo es vivir en esclavitud y vivir en temor. En Romanos 8:15 podemos leer: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Dios nos creó por amor y nos salvó por amor. No somos salvos para poder servirle, somos salvos para poder conocerle, para poder amarle, para poder tener una relación íntima y personal con nuestro Dios basada en el amor. Primera de Juan 3:1 podemos leer: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y esos somos. Somos hijas de Dios, somos hijos de Dios, somos su familia, somos su pueblo. Cuando somos conscientes de esta realidad, vivimos en confianza y en paz. Vivimos confiados y seguros en la casa del Padre. Cuando Dios nos mira, Él no nos ve como siervos ni como esclavos. En primer lugar, porque Dios no necesita ni nuestro servicio ni nuestras obras. Nosotros somos los que le necesitamos. Cuando Él nos mira, ve a sus hijas amadas y ve a sus hijos amados. Él prefirió tenerte a ti en su familia, sabiendo que el tenerte a ti le costaría la vida de su propio Hijo Jesús. Si Jesús no hubiese muerto ni resucitado por nosotros, nosotros no podríamos tener el perdón, la libertad, la vida, ni podríamos pertenecer a la familia de Dios. Pero gracias a Él somos su pueblo, somos sus hijas e hijos. Esta es nuestra identidad. Vivamos en esta realidad. Mentira número 4. La ley y los mandamientos de la ley fueron dados para que podamos vivir en justicia y santidad. Pablo llamaba a los 10 mandamientos el ministerio de condenación y de muerte. La palabra ministerio quiere decir servicio. Por tanto, para Pablo, los 10 mandamientos servían para matar y condenar a los hombres. Por eso Pablo afirmó que la letra mata, más el espíritu vivifica, en 2 Corintios 3:6. Por causa de nuestra debilidad, por causa de nuestra incapacidad para guardar la ley, el mandamiento nos mató, ya que el pecado se aprovechó de lo que es bueno para matarnos. Pablo llama a la ley yugo de esclavitud, y él no animó a nadie a guardar la ley, ni a vivir según los mandamientos de la ley. Pedro también llama a la ley un yugo que nadie ha podido llevar. Pablo no vivía bajo la ley, él mismo lo dice muy claramente. A los judíos, me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. En 1 Corintios 9:20. Ni Pablo ni nosotros estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En Romanos 6:14. En el nuevo pacto no servimos bajo el régimen viejo de la letra, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 7:6. El régimen viejo de la letra, ¿de qué letra? De la letra que mata. La ley juntamente con todos los mandamientos, porque la ley no se puede separar ni dividir. La ley es una unidad. La ley no se dio para darnos vida, ni para justificarnos, ni para santificarnos, ni para limpiarnos. La ley se dio para mostrarnos que somos pecadores, que estamos perdidos y que necesitamos la misericordia y la gracia de Dios. Mentira número 3. En la obediencia está la bendición. Algunos afirman que en la obediencia está la bendición. Sin embargo, en el nuevo pacto la bendición está en Cristo Jesús. Gracias a lo que Él hizo por nosotros, ahora podemos disfrutar de la bendición de Dios. En Gálatas 3:9 podemos leer: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de la fe son bendecidos. Los que creemos hemos recibido las promesas de Dios
y podemos disfrutar de ellas. En Gálatas 3:14 leemos: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En Cristo Jesús la bendición ha alcanzado a los gentiles, y por medio de la fe hemos recibido el Espíritu cuando nacimos de nuevo. Gálatas 3, 1, 2, 3 y 5 podemos leer: oh Gálatas insensatos, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo llama a los Gálatas insensatos, porque habían comenzado bien, habían comenzado creyendo, pero ahora estaban queriendo ganarse la bendición de Dios por las obras que la ley de Moisés exige. Por eso Pablo les tiene que recordar algo haciéndole la pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La bendición no está en la obediencia, la bendición está en Cristo Jesús. Gracias a Él somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mentira número 2. Si no perdonamos a los demás, Dios no nos perdonará. Algunos citan a Jesús cuando dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14 y 15. Es cierto que esto lo dijo Jesucristo, pero lo dijo bajo la ley. Nosotros, bajo el nuevo pacto, perdonamos como Dios nos perdonó. La diferencia es abismal. En el primer caso, bajo el antiguo pacto, perdonábamos para conseguir el perdón. En el segundo caso, bajo el nuevo pacto, perdonamos porque Dios nos perdonó. En Efesios 4:32 leemos: perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó. En Colosenses 3:13 leemos: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sinceramente, cuando veo en Facebook imágenes con estas palabras de Jesús, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará, cuando veo esto siento tristeza en mi corazón, porque puedo ver que todavía hay creyentes que no han entendido el mensaje del Evangelio, ni han entendido el nuevo pacto. Nosotros perdonamos porque Dios nos perdonó. Perdonamos como Cristo nos perdonó. Sí, Dios ya nos perdonó. Mentira número 1. Dios no ama a los pecadores. Es curioso que cada vez más se esté enseñando que Dios aborrece a los pecadores y odia a los impíos. Digo que es curioso porque el propio Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos. ¿Y cómo nos va a decir que hagamos algo que Él no hace? Jesús amó y ama a los pecadores, y Él hacía todo lo que veía hacer al Padre. El mensaje del Evangelio, las buenas noticias, es que Dios amó al mundo. Sí, Dios amó al mundo. ¿Y nosotros amamos al mundo? Si queremos ser como Cristo, seremos amigos de los pecadores y amaremos a todos los hombres. Dios es amor y todos los que dicen que Dios odia a los pecadores no le han conocido. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4:8. Si no amamos, no conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios no puede dejar de amar, porque Dios es amor. De igual forma, Dios no puede mentir porque Dios es un Dios de verdad. Dios no puede ser infiel porque Dios es un Dios fiel. Dios no puede ser injusto porque Él es justo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo mostró Dios su amor? Haciéndose hombre y muriendo por los impíos. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Juan 3:16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios ama a los impíos.
Si os ha gustado este vídeo, compartidlo. Si tenéis alguna pregunta, dejadla en los comentarios. Si queréis que haga una segunda parte de este vídeo, solamente tenéis que pedirlo. Me podéis seguir a través de Facebook o a través de este canal en YouTube. Espero que os haya gustado y haya sido de mucha bendición para vuestras vidas. Recibid un fuerte abrazo y muchas bendiciones.